noches, sean todos bienvenidos acá a las 8:45. Arrancamos ya este segmento con las entrevistas y temas de coyuntura nacional. Esta noche vamos a hablar acerca de la vacunación en el país, a propósito de que hoy 31 se han vencido más de 2 millones de dosis de las vacunas Sputnik V, y pues bueno, el próximo fin de semana se van a vencer otro lote, casi 2 millones también, de las vacunas Moderna. Vamos a hablar en breve con la doctora Alicia Chan, infectóloga y presidente de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas, y también la doctora Slowin, Karen Slowin, del Laboratorio de Datos GT. En breve nos vamos a enlazar con ellas, pero antes, como todos los jueves, vamos a darle la bienvenida a Cristian Castillo. ¿Cómo estás, Cristian? Don Mario, buenas noches. Afortunadamente, todo sin novedad. Ya en plena cuaresma, ¿no? Ya ahorita sí estamos adentrados ya en la etapa de cierre de la última parte de la cuaresma. La parte más emotiva, creo yo, pero con todavía muchas limitaciones más. Pero yo creo, Cristian, que la población regresó con todo el ánimo después de 2 años, ¿no? A pues volver a estas tradiciones propias de la época y que son tan particulares en Guatemala. Pero insisto, está todavía todo muy limitado. En la antigua Guatemala las velaciones han sido muy controladas, las procesiones están con recorridos cortos, no hay el despliegue de arte y cultura que solía darse en esta época. Esperemos que poco a poco y con el avance de la vacunación recuperemos toda esta tradición. Ahí sí que la nueva normalidad. Totalmente, más. Totalmente. Bueno, vamos a entrar de lleno al tema de la noche. Le comentábamos que este 31 de marzo vencieron varios lotes de vacunas Sputnik V compradas a Rusia, en específico 2.9 millones de vacunas Sputnik V, de las cuales es 1.148.262 son del primer componente y aproximadamente 1.756.000 del segundo componente, más de 250 millones de quetzales perdidos. Y pues bueno, el próximo fin de semana se vence otro lote, en este caso de vacunas Moderna. Vamos a hablar con las dos expertas en este tema que ya nos han acompañado en otros programas cuando hemos abordado el tema de la vacunación contra el COVID-19. Le damos la bienvenida a la doctora Alicia Chan, ella es presidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas, y también a la doctora Karen Slowin, analista integrante del Laboratorio de Datos de Guatemala. Bienvenidas, muy buenas noches. Doctora Chan, iniciamos con usted. ¿Cómo evalúan el avance del proceso de vacunación en el país? ¿Cuáles son los aciertos y los desaciertos y los desafíos que aún quedan en torno a toda la estrategia de inmunización que se ha impulsado en el último tiempo en el país? Bueno, yo diría que realmente, por suerte, logramos conseguir vacunas para el país. Fue muy duro, realmente hubo mucha demanda de vacunas a nivel mundial. Creo que estuvo bien que tuviéramos la disponibilidad de la vacuna en el país. Después de eso, creo que desafortunadamente no tengo muchos aciertos que señalar, es decir, es una pena que solo tengamos vacunados, o sea, ni siquiera hemos logrado llegar al 50% de la población de Guatemala con 2 dosis de vacuna. La cantidad de información disponible para las personas en cuanto a la eficacia y la seguridad de las vacunas es muy pobre. Las decisiones que se toman en cuanto a cuáles serán los siguientes pasos y estrategias para avanzar en la vacunación se han tomado de una manera muy impulsiva durante todo el proceso de vacunación. Creo que el personal de salud realmente ha tratado en la medida de sus posibilidades brindar el servicio, pero honestamente no le corresponde a ellos tampoco de ser como la cabeza estratégica de un plan de vacunación nacional. Entonces,
Ciertamente, pues de más está decir, pero sí, que es una pena que estemos perdiendo ese recurso tan valioso de las vacunas. Y bueno, esperaría yo que en este año logremos seguir avanzando en el proceso de vacunación contra COVID, que todavía es muy necesario, ¿verdad? Este virus es muy impredecible y creo que tenemos que tener la precaución mínima que al menos nuestra población esté vacunada. Gracias. Ahora bien, doctora Slowin, digamos, ¿a qué le pueden atribuir ustedes como laboratorio de datos el que, pues digamos, ya en una primera parte, el 28 de febrero pasado, se venció un lote de vacunas Sputnik, más de 1 millón, y hoy se ha vencido otro lote y el fin de semana se va a vencer otro lote? En promedio estamos hablando de aproximadamente 6 millones de vacunas que se echaron a perder. ¿Qué pasó? ¿Cuál sería la explicación de por qué estas vacunas se vencieron? Bueno, buenas noches. Hay varias razones para ello. Y para empezar hay que decir que esto no, ya se sabía que venía el vencimiento del Sputnik. El tema de, ¿qué le diría yo? Así como de negarlo o hacerse el desentendido de que venía el hecho no iba a evitarlo. Yo creo que fue un desacierto del ministerio no haberlo, digamos, manejado maduramente, ¿verdad? Aceptar que venía el hecho y poder plantearle a la población qué iba a hacer para reducir esa pérdida más adelante. Pero, ¿qué nos trajo a este punto? Pues varias cosas. La primera, empecemos porque cuánto costó que viniera la Sputnik, ¿verdad? La vacuna se firmó el contrato de la vacuna en abril, el 5 de abril en concreto, o sea, vamos a cumplir 1 año de esa firma. Y la vacuna empezó a venir a cuentagotas, un mes más tarde, un primer poquito, y así se fue viniendo la vacuna y en una situación de mucha incertidumbre, no había un cronograma, etcétera. Entonces, todo ese tipo de elementos se fueron acumulando, ¿verdad? Y que dan a la población pues un mensaje de incertidumbre, de no poder saber si, por ejemplo, el segundo componente iba a venir o no, cuándo iba a venir. Entonces, todos esos elementos, sumado al hecho logístico de que la cadena de frío no estaba preparada para esta vacuna en los territorios, pues ya tiene usted ahí solo en eso 2 factores que explican por qué esta vacuna terminó, no solo vino tarde, sino encima se venció, ¿verdad? Así que toda esa forma de haber negociado el contrato, la tardanza, el contemplar a los rusos, ¿verdad? Con su dificultad para entregar, digamos, ha tenido estas consecuencias. Y no se puede esperar entonces que la población simplemente, literalmente ponga el brazo cuando se les ocurre o cuando pueden llevar la vacuna hasta el territorio por las condiciones particulares que están necesitando. Esto pues es preocupante, además porque se está planteando, ¿verdad?, que va a haber que comprar otra vacuna bajo ese mismo contrato en la renegociación. Creo que eso es algo que el ministerio tiene que aclarar prontamente porque solo va a crear desconfianza. Y segundo, pues con la vacuna de Moderna, pues uno hubiera esperado francamente que esa vacuna se la hubieran destinado para perseguir literalmente a las poblaciones más vulnerables, pero no pasó. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha optado por tratar de capturar a la gente que es más fácil capturar para la vacunación. Capturar en el buen sentido de la palabra, por favor, no lo vayan a malinterpretar. Me refiero a aquella gente que está más accesible, más pronta, pero no se diversificaron las estrategias desde un inicio para llegar a la población que más dificultad iba a haber para llegar. Y si a eso le suma la tardanza, los problemas de cadena logística, la falta de una estrategia de información y comunicación constante que acompañe que no se fortaleció realmente a los equipos del Ministerio de Salud, sino el personal de salud ha tenido que enfrentar la vacunación con poco refuerzo,
de personal, de equipo, etcétera, pues ese conjunto de elementos se va agregando y nos explica la situación en la que estamos. Ahora, doctora Chan, para ir por partes, evaluemos la distribución de la vacuna. Ya la doctora Slowin ha puesto sobre la mesa que uno de los retos que ha tenido la Estrategia Nacional de Vacunación es alcanzar las áreas rurales y sobre todo las más alejadas de los centros urbanos. ¿Ha cumplido el Estado guatemalteco con poner a disposición de la población en todos los distritos médicos o los distritos de salud en el país para que las personas puedan acceder a este recurso? Definitivamente no ha cumplido el Estado con realmente poner a la disposición de toda la población la vacuna. O sea, es claro que hay muchos lugares en los que esa vacuna no pudo hacerse, digamos, presente para que las personas se la colocaran. Nuevamente, debido a que era escaso el personal y no había un plan logístico realmente bien delineado, digamos, es muy probable que el ministerio incluso desconociera de las áreas hasta donde tenía que llegar para poder brindar realmente el recurso de la vacunación a personas que viven en lugares donde realmente es difícil entrar. Y como es difícil de entrar, también es difícil salir. Entonces estas personas no se iban a movilizar de sus lugares para irse a vacunar porque es sumamente oneroso para las personas el transporte. Entonces, yo creo que esa es una realidad que tal vez muchas personas desconocen, pero de verdad, solo el hecho de transportarse de un lugar para otro es un predicamento para muchísimos guatemaltecos, para una gran parte de la población. Entonces, creo que sí, en ese aspecto se falló, ¿verdad? Ahora bien, doctora Slowin, el ministro Francisco Coma daba declaraciones el día de hoy y hablaba acerca ya de la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19. Digamos, si venimos de cifras en donde hay población que ni siquiera ha recibido la primera dosis y este lote de 6 millones de vacunas que se echaron a perder, o que mejor dicho se vencieron por todos los factores que ustedes ya explicaron, ¿estamos en condiciones de estar hablando de una cuarta dosis? Mire, yo esperaba que ese tema fuera una falsa alarma. Yo no soy infectóloga, que conste. Yo creo que la doctora Chang está calificada para darles una explicación respecto a eso. Pero a mí, como salubrista que soy, desde mi perspectiva, haber hablado hoy de una cuarta dosis, a mí me parece una cosa absolutamente absurda. ¿Por qué razón? Yo lo veo más como una ruta desesperada para poder evacuar la vacuna y que no se les venza, o que se les venza un poco menos de lotes, que una racionalidad en esa administración. Y le voy a decir por qué. Como decía la doctora Chan hace un momento, ni siquiera hemos llegado a cubrir ni el 70% mínimo que dijo OMS que se espera, la meta es para junio, ¿no? Apenas llevamos 45% de la población con una dosis. Apenas llevamos 34, 35% con 2 dosis, o sea, con esquema completo. La mitad de lo que se espera a junio, según la meta de OMS. Y apenas se ha podido poner el 13.8% de terceras dosis. Entonces, ¿a quién le van a poner la cuarta? La recomendación que dio la FDA es una recomendación muy específica, esa personas arriba de los 50 años de edad. En este momento ni siquiera han podido cubrir a toda la población de ese grupo etario, que en el plan original era de las priorizadas. Entonces, de verdad, disculpe mi elocuencia, pero es que francamente yo no sé, yo supongo que hay un poco de angustia, ¿verdad? Y se comprende que haya la angustia al ver esos lotes de vacuna perderse. No es fácil para ninguna autoridad una situación de ese tipo, yo solo puedo comprender,
pero creo que la salida es más bien intensificar la cobertura, buscar cómo ponemos las vacunas a las personas que todavía no han tenido la oportunidad ni siquiera de una primera dosis. Eso es tal vez pues mi posición al respecto. Doctora Chan, realmente la situación parece precisamente como la doctora Slowin lo ha descrito, medidas desesperadas. Se ha escuchado al ministro Coma hablar de donar lotes de vacunas a países que lo requieran, recordando además que toda la primera etapa de la estrategia de vacunación en Guatemala se cubrió precisamente con vacunas donadas, y lo que ahora se está venciendo son las vacunas por las cuales el Estado de Guatemala sí realizó una erogación. ¿Cómo evalúa usted desde su perspectiva especializada esa cuarta dosis, y si hay alguna medida, aunque sea desesperada, para no permitir que se pierdan las dosis de vacunas? Yo pienso que en efecto, como dice la doctora Slowin, sí, parece una medida desesperada para tratar de aprovechar algunas dosis de vacuna que todavía están disponibles y que las personas que ya se colocaron 3 dosis, pues tengan acceso a una cuarta dosis. Ahora, realmente el impacto que ese número de personas va a tener sobre el número de vacunas que se van a aprovechar es mínimo, ¿verdad? Porque justamente el número de personas que ya se colocó un booster o una tercera dosis es muy pequeño. Además, las personas que ya se hubiesen colocado un booster, la indicación es colocarse una cuarta dosis según lo que el FDA dispuso y salió en las publicaciones el día de ayer y hoy, es que tiene que haber pasado un periodo de más o menos 5 o 6 meses para poderse colocar esa cuarta dosis, y en efecto tienen que ser personas mayores de 50 años. Entonces, sí, realmente, es decir, hay una base científica para la recomendación de esa cuarta dosis, o sea, esas personas mayores, su respuesta inmune a la vacuna, pese a que es aceptable con el tiempo, se va, digamos, va menguando la cantidad de anticuerpos que tienen, y pues con las nuevas variantes, la Omicron, con sus 2 variantes que están circulando actualmente en Estados Unidos, pues la eficacia de esas 3 dosis para las personas de esa edad, adultas allá arriba de 50, pues no es lo que se necesita. Entonces, por eso ellos están recomendando esa cuarta dosis. Pero hablar de una cuarta dosis en un país donde ni siquiera hemos terminado de vacunar con una sola dosis a un 70% de la población mínimo, o sea, realmente no tiene mucho sentido, ¿verdad? O sea, y como dice la doctora Slowin, pues entiendo la angustia que deben sentir, pero esa angustia la debieron haber sentido, creo yo, hace unos 6 meses, cuando vieron que esas vacunas tenían una fecha de vencimiento X y que no estaban llegando a la meta de vacunación que necesitaban llegar. Cierto que tampoco se compraron más dosis de las que se necesitaban, o sea, se hizo un cálculo basado en lo que tenemos de población. Entonces, si existe la población y existe la vacuna, pero no se está administrando, ahí hay algo en el medio que nos estamos perdiendo, ¿no? Y creo que la discapacidad para ejecutar esas dosis de vacunas, esa preocupación debió haber surgido muchos meses atrás. Fue un poco lo que pasó también con la vacuna, la recomendación para vacunar a niños de 6 años en adelante, ¿verdad? Ahora bien, a propósito de ese tema, el día lunes daban en conferencia de prensa autoridades de la cartera de salud, precisamente daban el dato, y cito textualmente, hablaban de que la vacunación entre los menores de 6 y 11 años no está caminando como esperábamos. ¿Qué pasó ahí también, doctor Slowin? O sea, se lo comento porque, digamos,
empezó cuando se anunció la vacunación de los niños de 6 a 11, empató con el vencimiento del primer lote el 28 de febrero. La gente, y con justa razón, en las redes sociales, ustedes saben que uno encuentra de todo, empezaron a decir que a los niños les iban a poner las vacunas ya vencidas. Entonces, uno dice, empata una cosa con la otra, desinformación, la gente, obviamente, los padres de familia no van a querer que le pongan a saber ni qué a los niños. ¿Qué cree usted que pasó ahí? ¿Se alinearon los astros en mal momento? Yo sinceramente le digo que yo no sé quién los asesora, si es que los asesora alguien, pero es que eso era obvio. Los únicos sorprendidos son ellos, la verdad. Esto de alguna manera se estuvo manifestando justamente en redes sociales, la preocupación, porque si bien yo sí confío técnicamente que no pusieron vacuna vencida, ¿verdad? Quiero dejar eso claro. Sí era así como pésima estrategia, ¿verdad? El hablar de repente, sacar la prioridad de vacunar a los niños cuando desde octubre la FDA había autorizado la Pfizer para niños y uno se preguntaba dónde está la compra, cómo va el proceso de compra de Pfizer para los niños, ninguna respuesta. Y de repente, en cuanto la autoridad europea autoriza la Moderna para ese grupo de edad, sacan la que ya se viene a vencer. Es que, no, o sea, era como obvio, ¿verdad? Que eso iba a pasar. Y lo muestran los números, justamente, ¿verdad? La cantidad de padres que convencidos del valor de la vacunación, porque yo sí quiero resaltar eso, ¿verdad? Llevaron a sus hijos a la primera dosis, además se arriesgaron, porque nadie sabe si ya compraron la Moderna para la segunda dosis, porque toda la Moderna que hay se vence ahorita en abril. Entonces, ¿con qué le van a poner la segunda dosis a los chiquitos? Pero bueno, le pusieron a los niños, pero era de esperar que esto no iba a ser, digamos, magnificado, porque justamente estaba esa preocupación de ponerle a los niños, a los que uno debería darles lo mejor de lo mejor, lo que está mejor conservado, lo que está probada toda la eficacia, etcétera, a los niños más pequeños, a ellos les van a poner una vacuna que está en buen estado, pero que está así como que en la colita, ¿verdad? Entonces, era obvio que eso iba a pasar, porque la población maneja muy poca información, no había, digamos, no hay un factor que yo lo he resaltado mucho últimamente, que es esa pérdida de confianza en que el ministerio sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Lo pone a uno en duda después de ver uno desatino tras desatino tras desatino. Entonces, a mí francamente no me sorprende, más bien lamento que incluso cosas que en algún momento yo comenté en redes sociales que no cayeron muy bien, finalmente terminaron siendo así, ¿verdad? Era como muy obvio que podía pasar, lamentablemente. Ahora, doctora Chan, entrando a su especialidad en la pediatría, nos encontramos acá ya de manera mucho más clara y frontal a la contraparte de una mala estrategia pública de vacunación, que son los beneficiarios de esa vacunación. Ahora que estamos entrando a la etapa de la vacunación de menores, justo antes de entrar al programa, en un chat en el que yo participo, todos profesionales, todos con una larga trayectoria, somos un equipo multidisciplinario, etcétera, pero veía la resistencia de un padre a poner las vacunas, a pesar de que inclusive los médicos del chat le decían, no, es seguro, está garantizado, ya hay respaldo científico, etcétera, etcétera. Pero hay una resistencia cultural también al tema de la vacunación y se hace mucho más evidente precisamente cuando se cree, posiblemente de manera errónea, que se está exponiendo a los más pequeños de los hogares. Sí, definitivamente en todas partes del mundo existe este grupo de personas que realmente no van en favor de la vacunación, ¿verdad? Independientemente de que se cuente con toda la evidencia científica que respalda el uso de vacunas, no solo contra COVID, sino contra muchísimas enfermedades que son inmunoprevenibles, siempre se encuentran este tipo de personas
y pues a veces no son muy racionales para argumentar porque realmente no es una cuestión basada en ciencia, esto de ser anti-vaxxer o antivacunas. Es una especie como de creencia, ¿no? Entonces, realmente no, yo veo que en Guatemala hay un grupo de personas definitivamente, pero no es un movimiento tan fuerte como lo es en otros lugares. O sea que en Guatemala las personas todavía confían en su proveedor de salud. Por ejemplo, van con el médico, le preguntan y si se asesoran y confían en esa persona, típicamente van a optar por vacunarse. Entonces, solo necesitan esa figura de confianza. Yo comentaba muchísimo cuando empezó todo este proceso de vacunación en niños, que era muy importante involucrar a los pediatras y en general cualquier trabajador de salud que sea la persona de confianza con la que las personas llevan a los niños, ¿no? Porque esta es una población realmente que si se está vacunando no porque ellos soliciten la vacuna, sino que se está tomando una decisión por ellos. Y para esto los papás necesitan tener ese apoyo, ese soporte de alguien que les diga, que les dé la información apropiada. Entonces, fue una mala estrategia, digamos, no involucrar a todos los grupos de personas que podían haberles servido como campeones de esa vacunación para los niños, ¿verdad? Y haber discutido con ellos previo al hecho de iniciar la vacunación, los pros y los contras que se tenían en ese momento que se iba a iniciar a vacunar con una vacuna que pues no era la vacuna de primera elección porque iba atrás de Pfizer en términos de estudios clínicos y publicaciones y también datos de la vida real, porque honestamente, en efecto, Pfizer se ha estado colocando ya por mucho tiempo en muchos países y entonces tiene una fortaleza en el sentido de que tiene datos ya aplicados en la vida real y eso da muchísima confianza. Entonces, sí, realmente fue una mala estrategia. No tomaron en cuenta a los actores en esa vacunación y por eso es que no está yendo bien y no anticipo que vaya a mejorar nada en la próxima semana. Ahora bien, doctora Lowin, revisando también un poco las declaraciones que ha dado el ministro Coma el día de hoy, o esta semana también las dio hoy y dio el lunes, él habla de que en las próximas 8 semanas van a estar comprando más vacunas para garantizar, dice el ministro, lo que usted objetaba, el tema de la segunda dosis de Moderna para los pequeños entre 6 y 11 años. El ministro dice, y cito textualmente, informes acá de prensa, que van a estar definiendo el próximo lunes, o sea, el lunes que viene, van a estar definiendo con los equipos cuántas dosis se van a comprar y solo dijo que será dentro de 8 semanas cuando vengan, no especificó a quién, ni cómo, ni cuándo, ni qué cantidad van a erogar. 8 semanas y volvemos a lo mismo, el tema de la confianza y la palabra de las autoridades. ¿Cree usted que es factible que en 8 semanas tengamos esas dosis para la segunda dosis que tienen que colocar a los niños que ya se pusieron la primera? Pues mire, es difícil contestar la pregunta cuando hay ausencia, ¿verdad?, de información respecto a las negociaciones, respecto a todos esos procesos que están haciendo. Yo me alegro que el ministro haya dicho eso hoy, por supuesto. Lamento que no haya dicho que lo que están comprando es Pfizer, ¿verdad?, que es lo que deberían estar comprando para los niños y las niñas pequeñas. Pero qué bueno que están pensando ya la segunda dosis. Ahora, así como han sido las cosas hasta ahora, pues habrá que esperar a ver si en las 8 semanas realmente va a estar aquí la vacuna. A lo mejor ya tienen las negociaciones adelantadas, porque por tema de dinero no es.
es un tema de gestión, es un tema de anticiparse, ¿verdad? Que el ministerio pues no se ha distinguido en absoluto por su capacidad de anticiparse a las situaciones en la gestión de la pandemia. Además, mantiene su visión urbanocéntrica, ¿verdad? En todo el tema de la vacunación, o sea, han hecho un esfuerzo sin duda a nivel rural de llevar brigadas y demás, pero no con la suficiente intensidad y con las estrategias complementarias que se necesitan. Y el tema confianza, ese, el referente. ¿Quién me va a decir a mí que de verdad pongo la vacuna a mi niño? Este tema que la doctora Chang acaba de mencionar es fundamental. La gente operamos por referencia, por la confianza que sentimos en quien nos está diciendo que la vacunación sería importante para mi hijo. Entonces, creo que si van a hacer el esfuerzo de comprar, que bueno, ojalá de verdad venga a tiempo y ojalá no se queden ahí, porque tristemente hoy es un día que estamos lamentando la pérdida de tanta vacuna y la que viene, que se va a perder la otra semana. Pero la tristeza es que si quisiéramos llevar realmente al 70% de la población de 6 años y más a vacunarla con 3 dosis, necesitamos todavía comprar como cerca de 10 millones de vacunas. Entonces aquí la pregunta es, ¿están pensando solamente ¿cómo se llamaría eso? Como parchar la emergencia que se viene en 8 semanas otra vez? ¿O están haciendo algo más sustantivo en términos de todo el proceso que va desde la negociación hasta la aplicación de la vacuna? Toda la cadena de gestión de este proceso tiene que ser revisada para asegurar que la negociación incluye el cronograma de entregas en una forma tal que sea factible con la capacidad instalada y ojalá la reforzaran del ministerio. Ese es el tema, ¿no? ¿Me entiendes? Seguimos actuando con miopía, corto plazo. Ay, resulta que ahorita aprobamos ponerle a los niñitos la primera de Moderna. Ay, no tenemos segunda de Moderna para ellos. Corramos y busquemos la segunda de Moderna. Ya no, o sea, llevamos 2 años en la gestión de la pandemia de esa manera. Y al paso que vamos, si no se mejora el ritmo de vacunación, estamos hablando de que regresamos a febrero del 2023 para tal vez llegar al 70%. Esa ni siquiera ya es la cobertura útil que se está discutiendo en el mundo de vacunación. Es el mínimo que OMS está esperando alcanzar. Pero, ¿me entiendes? Esas son las cosas de fondo que deberían cambiar para que podamos salir de la casuística y del parchado. Doctora Chang, construyendo sobre el planteamiento de la doctora Slowin de qué se puede hacer para continuar con una estrategia más efectiva en materia de vacunación, pero sobre todo para evitar el desperdicio, porque estamos hablando de que por cada lote de vacunas que se pierden por vencimiento hay millones de quetzales de por medio que no logran efectivizarse en la atención y el combate a la pandemia. ¿Qué otras recomendaciones desde la posición de expertas podrían realizar a la gestión pública, teniendo en cuenta además, doctora Chang, que la información escasea y la desinformación sobreabunda, principalmente en medios electrónicos? Bueno, realmente yo creo que aquí hay 2 piezas de información que son bien importantes. O sea, nuevamente, una estrategia de vacunación bien fundamentada tiene que tener el dato, que a estas alturas ya lo tienen, de la capacidad que tienen ellos para vacunar, o sea, cuántas personas o cuántos puestos de vacunación tengo y personas para vacunar en cada uno de esos puestos y cuántas vacunas efectivamente he podido administrar a lo largo de este tiempo. O sea, se tiene que hacer un análisis de los datos, ¿verdad? Y en base a ese número, entonces, hacer la siguiente compra, sabiendo que solo puedo administrar X número de vacunas por semana, por mes, el periodo de tiempo que ellos elijan, ¿verdad? Pero todas estas decisiones se tienen que basar en datos. No es, a ver, no es una cuestión tampoco una cosa mágica que sucede bien porque, como decía usted hace un rato, se alinean los astros. No, las planificaciones llevan detrás
un trabajo de datos bien fuerte para entonces decidir cuánta vacuna tengo que comprar y cómo la puedo administrar sin que se desperdicie la vacuna, ¿verdad? Entonces, ahora el ministerio ya cuenta con meses de experiencia en esta situación. Sería ideal que si ese número, como vamos tan lento, sería ideal y maravilloso que aumentáramos la capacidad. Y aquí es donde se pueden poner bien creativos, pero y pueden, si quieren, incluir a muchos más actores, es decir, pueden ser administradas estas vacunas por otras personas, entrenar a personas dentro de las comunidades para poder hacer esta vacunación. Se puede hacer a nivel escolar, se puede hacer dentro de, qué sé yo, aldeas, caseríos y todo esto, pero en vez de no tenemos suficiente personal, entonces tal vez personas que ya están haciendo trabajos ahí de algún tipo, entonces contactarlos a ellos y ver cómo podemos, tal vez no podemos llevar a 5 trabajadores de salud, pero podemos llevar a 1 con el resto del equipo. En fin, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero tienen que pensar en que ellos solos no van a poder, ciertamente no han podido hasta la fecha, no van a poder. No creo que tampoco el ministerio vaya a tener la capacidad de contratar a más personas. O sea, ha sido muy difícil. Yo no sé cuál es el asunto con la situación de las contrataciones para este propósito específico, pero ha sido muy difícil. Entonces, realmente tienen que involucrar a muchas personas de sociedad civil y habemos muchas personas que queremos colaborar, pero sí realmente tienen que pedir ayuda. Si no están logrando sus metas, tienen que pedir ayuda para poderlas lograr. Ahora bien, doctora Slowin, usted con su experiencia en la función pública y hablaba en su intervención anterior de el proceso y toda la gestión para comprar nuevas vacunas. Hoy, por ejemplo, diputados de oposición fueron al centro de biológicos a ver nuevamente los furgones que tienen las vacunas que se vencieron y diputados aseguran que aquí hay comisión de delitos y hablan de denuncias penales, incluso por lo que ha pasado el vencimiento de las vacunas, dinero gastado por gusto y que pues bueno, no se colocaron a tiempo. Esa, digamos, es la versión de los diputados, que hay una responsabilidad penal. El ministro, cuando se le consultó, dijo que le parecía excelente que los diputados estuvieran cumpliendo con su función de fiscalización. Por otro lado, el presidente días atrás dijo que con Rusia ni a la esquina y que ya no van a comprar nada de Sputnik. Con todos estos elementos en medio de la población que se vive tragando el cuento de todo lo que sale en internet, gente que dice que la vacuna, que vencida, que si el chip, que no sé qué, todo lo que ya sabemos. Con todo este caldo de cultivo, o sea, ¿para dónde vamos? O sea, ¿a quién le creemos? ¿A los diputados? Si esto merece una denuncia penal, el presidente que dice que con Rusia ni a la esquina, que ya no le van a comprar nada, el ministro Coma que en lugar de responder dice que qué bueno que están fiscalizando, pero ahí están los furgones vencidos. Entonces ¿para dónde vamos con esto? Pues, mire, aquí se ha avanzado, ¿verdad? Quiero ver el lado positivo, o sea, vamos a paso de caracol, ni siquiera de tortuga. Somos el más rezagado de Centroamérica en el avance de la vacunación, pero se ha avanzado. Y yo creo que hay que, en esta maraña que usted también expuso en este momento de la política, ¿verdad? El gran problema acá es que la política embarró todo el proceso de formas de las más abyectas que hay. Y no estoy hablando, estamos hablando de la verdadera esta política que está destruyendo el país. Y entonces, ¿qué pasa? O sea, si hay causa de delito, pues habrá que proceder. Pero yo creo siempre que el abordaje más importante no es empezar por la penalización, sin prejuicio de que se haga la investigación que haya que hacer, sino por ver cómo se resuelve el problema. Y yo creo que hacia ahí es que tenemos que movernos y ojalá el ministerio lo haga.
Es muy importante de verdad aceptar, admitir que se necesita una mirada fresca, una mirada distinta a lo que se está haciendo. Ha habido disposición. Nosotros como laboratorio de datos desde agosto del año pasado sacamos una propuesta de cómo entrarle a la vacunación con múltiples modalidades, ¿verdad? Dependiendo de los territorios, dependiendo de varias variables, ir diferenciando, reconociendo que esto no puede ir uno con la hielera de la vacuna y simplemente llega y pincha el brazo, sino que requiere un proceso de preparación, un proceso de trabajo comunitario, una reelaboración del vínculo si es necesario, ¿verdad?, entre el puesto de salud y la comunidad. Entonces, todo eso es lo que hay que replantearse. El tema es que el personal ya está desgastado, ¿verdad? Ha tenido un trabajo intenso, tiene una sobrecarga y sin, digamos, en el planteamiento no está empezar a ver como más, dejar de sacar el problema del día, de la coyuntura, sino realmente replantear qué es lo que se va a hacer y con quiénes nos vamos a aliar, porque el ministerio sí ha tenido aliados, o sea, el sector privado ha jugado un papel de distintos tipos, ¿verdad? Pero en el término operativo ha ayudado a poner algunos centros de vacunación, las universidades lo hicieron. El tema es que todo es en la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Y todo en territorios y áreas en donde la mentalidad urbanocéntrica de la clase media para arriba encontró apropiado, pero no se piensa que nuestra sociedad es heterogénea, está estratificada, es problema el acceso, los tiempos laborales, el desplazamiento, hay tantas cosas que requieren estrategias diversificadas incluso en los espacios urbanos. Es hacia ahí donde creo que hay que moverse porque el tema no es que no vayamos avanzando, se avanza, pero el ritmo de avance es demasiado lento como para que tengamos un cambio cualitativo en términos de lo que más nos interesa, que es cubrir a la gente y protegerla, y también, obviamente, en términos de perder vacuna. Entonces, yo creo que es hacia ahí que hay que ver el desafío, ¿verdad? Y dejar el ministerio de dejar de estar como amurallado y sentir que todo el mundo está en contra de ellos, no, o sea, todo el mundo estamos desesperados, más bien, ¿verdad? De que esta cosa no pueda hacerse de otra manera. Doctora Chan, ya desde la asociación que usted preside, ¿cuál es el llamado realizado a las autoridades tanto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social como del gobierno en general, teniendo en cuenta que es responsabilidad del Ejecutivo impulsar esta estrategia de vacunación? Pues nuestro mensaje realmente es bien claro. Tenemos nosotros que exhortar a las autoridades para que pongan a disposición de la población todos los recursos y el personal que se necesita para que esa vacuna realmente llegue a todos los guatemaltecos y guatemaltecas, ¿verdad? Y a todos los niños y niñas del país. Yo creo que es sumamente frustrante para nosotros ver cómo todos los días vemos pacientes enfermos con COVID teniendo una vacuna que es eficaz para prevenir esta enfermedad. Yo creo que nosotros tenemos una visión que no todo guatemalteco llega a tener. Nosotros como médicos estamos viendo a estas personas realmente pasarla mal, a estos niños estar enfermos, y créanme, no es una situación en la que nosotros queremos estar, y realmente, repito, muy frustrante desde el punto de vista de que sabemos que hay una manera de cómo prevenir esta enfermedad. Más aún, no contamos con todos los recursos para poder tratar a estas personas de la manera digna que se merecen. No tenemos todos los medicamentos, no tenemos todos los insumos. Entonces, también da un poquito de rabia permitir que las personas se enfermen
no proveyendo esa vacuna, sabiendo que cuando lleguen a un centro asistencial a pedir ayuda, no van a poder tener acceso a los medicamentos que se utilizan para tratar a estos pacientes porque no hay abastecimiento, ¿verdad? Entonces, realmente yo sí los exhorto porque este tipo de situaciones es el tipo de situaciones que realmente frustra a la población y genera mucha negatividad y yo no quisiera que entráramos en esa crisis social, ¿verdad? Bueno, gracias a ambas por haber estado con nosotros. Se nos agotó el tiempo. Esperamos contar con su presencia en otra emisión. Gracias. Feliz noche. Bueno, Cristian, un tema por demás complejo, ya segundo año y meses de esta pandemia. Lo importante es que las personas, pues si hay vacunas, acudan a ponerse las dosis, informarse y al gobierno seguirle exigiendo que esto se haga de una forma eficiente, ¿no? Y es que la responsabilidad del gobierno central, Mario, es garantizar que haya acceso a las vacunas. No pueden obligar a los beneficiarios a vacunarse, pero sí es importantísimo que las personas que deseen vacunarse, independientemente de dónde estén, si en los centros urbanos o en el área rural, tengan la posibilidad de acceder al biológico. Por supuesto. Bueno, gracias, Cristian. Nos vemos la próxima semana. Ustedes en casa tengan una excelente noche.